Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de la preposición y la conjunción. ¿Qué es la preposición? Mira, vamos a ver que esas palabras que podemos visualizar en, sobre, por, a, de, etcétera. Mira, acá tenemos otras. Esas palabritas justamente son las preposiciones. Vamos a definir la preposición desde cuatro criterios. Desde el punto de vista semántico, la preposición es una palabra que va a poseer un significado adquirido, ¿ya? Y a través de este significado adquirido, eh, puede expresar origen, pertenencia, posición, procedencia, etc. Aquí tenemos un ejemplito. Pastillas contra la tos, en este caso, está adquiriendo el significado de oposición, ¿sí? Entonces recuerda que semánticamente es una palabra que carece de significado por sí sola, es decir, que adquiere un significado adquirido, ¿sí? Bien, eh, morfológicamente es una palabra invariable. ¿Invariable por qué? Porque carece de accidentes gramaticales, o sea, de género y de número. Desde el punto de vista sintáctico, cumple la función de ser un nexo subordinante, es decir, que la preposición va a formar parte del grupo sintáctico preposicional, ya que se va a formar cuando esa preposición va a introducir un nuevo término. Ejemplo, el trabajo de Juan fue premiado. Entonces aquí estamos viendo que se trata de un grupo preposicional de Juan, ¿sí? Y desde el punto de vista lexicológico, veamos que la preposición es una palabra de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque es cuantificable, es decir, que podemos contar las palabras que funcionan como preposiciones. ¿Cuáles son las características ahora de la preposición? Vamos a ver que existen tres características bien resaltantes. Primero, que hay preposiciones que se encuentran en desuso, como son cabe y so. Ejemplo, dejé los guantes junto a mi abrigo. En este caso, cabe se reemplaza por la locución preposicional junto a, y so se reemplaza por bajo. Mira, estás bajo mi responsabilidad. Otra característica de la preposición es que funcionan como nexos, sobre todo en perífrasis verbal. Mira, yo voy a viajar la siguiente semana. Veamos que la perífrasis verbal es voy a viajar, ¿sí? Entonces, aquí observamos que funcionan como nexos de estas perífrasis. Ejemplo, voy a trabajar, ¿sí? Ahora, otra característica es que las preposiciones también pueden contraerse con él, es decir, se forman las palabras al y del, ¿no es cierto? Aquí de forma contracta. Ejemplo, yo voy al mercado, el gato del vecino es. Vamos a ver ahora que hay dos grandes grupos o clases de preposiciones. Tenemos las preposiciones simples, que son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Y tenemos que hay locuciones preposicionales. ¿Qué son las locuciones preposicionales? Bueno, son expresiones que han sido formadas por una o más palabras que van a funcionar como una preposición simple. Mira, y acá tenemos algunos. Mira, de acuerdo con equivale a decir según. Por encima de equivale a decir sobre. A causa de equivale a decir por. A fin de equivale a decir para. Rumbo a equivale a decir hacia. Y tenemos muchas otras locuciones preposicionales. Por ejemplo, tenemos junto a, sobre la base de, cerca de, debajo de acuerdo con, a fuerza de, alrededor de, en medio de, etc. Veamos ahora algunos usos y significados más comunes de las preposiciones. A ver, por ejemplo, para la preposición a, generalmente el uso o significado más común que se le otorga es que expresa dirección. Ejemplo, fue a la escuela, indica lugar. Ejemplo, llegó a Lima. Denota modo, viste como a la moda. La preposición ante significa delante o en presencia de. Ejemplo, se humilló ante las autoridades. Aquí tenemos ahora la preposición con, que indica modo, medio, instrumento. Ejemplo, lo dejó con amargura. También expresa compañía. Ejemplo, viene con sus amigos. La preposición contra expresa oposición o contrariedad. Tenemos aquí la siguiente oración. Estás contra nosotros, ¿sí?
Ahora tenemos la preposición de, que a veces indica pertenencia. Ejemplo, reloj de mi hijo. Origen, llegó de Ica. Modo, estoy de buen humor. Material, saco de cuero. Entonces, fíjate, ¿no? Entonces, por favor, a veces siempre nos confundimos en el uso de la A y la D. En este caso podemos observar que acá se encuentra, mira, materia, ¿no? Saco de cuero. Entonces, como diría, televisor, yo no puedo decir televisión de colores porque no son materiales, ¿no es cierto? Entonces ahí mucho cuidado al usar esta preposición de. También es que ejerce contenido, jarra de chicha. Asunto materia, mira, libro de historia. Tiempo, llegó de noche. Causa, llegó harto de la fábrica, ¿sí? Tenemos ahora la preposición desde, que va a denotar inicio de una acción en el tiempo o en el espacio. Por ejemplo, desde aquí te voy a cuidar. Nos va a denotar tiempo. Nos veremos, perdón, ya está acá, desde aquí te voy a cuidar, ¿sí? Luego tenemos la preposición en. La preposición en. La preposición en que va a denotar tiempo. Ejemplo, nos veremos en mayo. También denota lugar. Está en donde, en su habitación. Denota ocupación. Es especialista en química. Ahora veamos la preposición entre. Expresa que algo o alguien está en medio de dos personas. Ejemplo, está entre la vida y la muerte. Cooperación. Entre tú y yo lo resolveremos. Tenemos hacia, que expresa lugar. Se inclinó hacia la derecha, lugar y dirección. Hasta, que expresa el fin de algo, el límite de algo, de número, de tiempo. Ejemplo, llegamos hasta donde quisimos. Tenemos para, a ver, qué significa a veces destina, ¿no? Compré un boleto para Arequipa. También denota un tiempo determinado. Para la noche todo estará listo. También denota comparación. Para estar enferma te ves muy bien. Lugar, se pasea por la casa, ¿sí? La preposición por indica causa, lo haré por ti. También medio, nos comunicaremos por teléfono, ¿sí? Bien. Según, que indica conformidad. Por ejemplo, procedió según el reglamento. La preposición sin, que significa carencia, se quedó sin dinero. Mira, sobre, que puede significar asunto, ejemplo, hablan sobre política, o también cantidad aproximada. Miguel anda sobre los 30 años, o quizás encima de, está sobre la mesa, ¿sí? Tras, que nos indique el lugar, está tras las rejas. Búsqueda, anda tras la información, ¿no? Entonces, mira, tras puede indicarnos, denotarnos lugar o también búsqueda, ¿sí? Y finalmente la preposición bajo, que significa debajo de, o también expresa una sujeción, nos vio bajo un régimen totalitario. Vamos a continuar hablando ahora de las conjunciones. Mire, estas palabras por qué, cuándo, pero, qué, apenas, mientras que, así, etcétera, son conjunciones. Entonces, ¿qué son las conjunciones? Bueno, las conjunciones las vamos a definir desde el punto de vista, a ver, desde cuatro criterios, ¿no? Semánticamente vamos a ver que la preposición, mira, semánticamente va a tener un significado adquirido, que quiere decir que carece de significado propio, ¿no? Y ese significado adquirido nos va a dar idea de unión, opción, oposición, consecuencia, distribución, explicación. Entonces, recuerda que la conjunción tiene un significado adquirido, ¿ya? Porque en sí él carece de significado. Ejemplo, estudias o trabajas. Manuel estudia y trabaja. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Vamos a ver ahora que desde el punto de vista morfológico, la conjunción, perdón, es una palabra invariable. Invariable porque carece de accidentes gramaticales, o sea, no posee morfemas gramaticales. ¿Cuáles son los morfemas gramaticales? Los morfemas gramaticales, por ejemplo, son número y género, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver que lexicológicamente la preposición también corresponde a un inventario cerrado. ¿Por qué? Porque son cuantificables. O sea, nosotros podemos decir, hay 20 preposiciones, hay 50 preposiciones, los podemos contar. Sintácticamente, la función que desempeñan las preposiciones es que son nexos de las oraciones, y de acuerdo al nexo pueden ser coordinantes o subordinantes. Mira acá ejemplo, mira, coordinantes cuando unen palabras u oraciones del mismo valor sintáctico. Ejemplo, libros y revistas
el reglamento o será sancionado, ¿sí? Y también hay nexos subordinantes, donde una de estas preposiciones depende de otra, ¿no? Ejemplo, ganó el concurso porque presentó un buen trabajo. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver las clases de conjunciones que existen. Vamos a ver que las conjunciones por el tipo de conexión se dividen en, mira, por el tipo de conexión tenemos conjunciones coordinantes y subordinantes, ¿no? Ojo, conjunciones coordinantes son aquellas que unen palabras u oraciones del mismo valor sintáctico. Y en cambio, las oraciones subordinantes son aquellas que van a unir frases, no más que todo proposiciones, si llamas la palabra correcta, proposiciones de diferente valor sintáctico, donde una de esas proposiciones va a depender de la otra, ¿sí? Por su construcción, vamos a ver que hay conjunciones simples y también locuciones conjuntivas. ¿Cuáles son las locuciones simples? Las locuciones simples son aquellas palabras que se encuentran por sí solas, ¿no es cierto? Por ejemplo, que, y, ni. Y las conjunciones conjuntivas, o las locuciones conjuntivas son aquellas que están formadas por dos o más palabras que cumplen la función de una conjunción. ¿Sí? Muy bien. Ahora, veamos. Por su construcción, ahora vamos a desglosar esto que te decía, ¿no? Cuando se trata de una conjunción simple, mira, una sola palabra, ejemplo, llegó a tiempo. Y cuando se trata de locución conjuntiva, cuando está formada por dos o más palabras que equivalen a una conjunción simple, ejemplo, llegó a tiempo, sin embargo. Entonces, fíjate, simple, pero locución conjuntiva, sin embargo, que está formado por dos o más palabras que equivalen a esta misma, que equivalen a esta misma conjunción simple, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver la clasificación de las conjunciones por el tipo de conexión. Estábamos diciendo que habían dos tipos, ¿te acuerdas? Coordinantes y subordinantes. Hablemos de las coordinantes. Vamos a ver que hay, que son mayormente cuatro, ¿no? Las más conocidas, mira, son las copulativas, las adversativas, las ilativas o consecutivas, y tenemos también a las disyuntivas, ¿no es cierto? Entonces, disyuntivas, adversativas, copulativas, ilativas. También tenemos otras como son las explicativas y las distributivas. Las copulativas son las que nos dan idea de suma, adición o unión y son y, en y, que. Por ejemplo, yo estudio francés y mi hermano inglés. Luego tenemos las disyuntivas que nos van a dar idea de opción, ¿no es cierto? Y pueden ser o u. Ejemplo, vienen a casa o nos encontramos en el teatro. Luego tenemos las adversativas que nos dan idea de oposición y son más, pero, sin embargo, si no, no obstante. Ejemplo, tengo paltas, pero están verdes. ¿Sí? Ahí está el nexo adversativo. Tenemos luego las ilativas que expresan consecuencia, ¿no? Ilativas son llamadas también consecutivas, y son con qué, luego, pues, entonces. Ejemplo, no hay provisiones con que no saldré de viaje. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a hablar de las explicativas. Las explicativas, ya está. Las explicativas son aquellas conjunciones en las cuales nos van a explicar lo que pasa a continuación, ¿no es cierto? Mire, son palabras como es decir, esto es, o mejor, mejor dicho, o sea, los que nos brindan de alguna forma, valga la redundancia, una explicación. Ejemplo, yo soy vegetariana, es decir, no consumo carne. También dentro de las conjunciones coordinantes se consideran a las distributivas, cuya función es compartir, o bueno, también nos da idea de distribución. Por ejemplo, ya, ya, bien, bien, hora, hora, sea, sea, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora las conjunciones subordinantes. ¿Y qué son las conjunciones subordinantes? Son aquellas proposiciones que son aquellas conjunciones que van a enlazar proposiciones de diferente valor sintáctico, a diferencia de las coordinantes, ¿no? Y son completivas, ejemplo, que sí, condicionales, sí, como, tal que, causales, por qué, cómo, pues, puesto que, ya que, concesivas,
Aunque si bien a pesar de que, por más que, consecutivas, tanto, tan que, tal que, ilativas, luego, con que, pues, por lo tanto, en consecuencia, comparativas, que, como, más que, menos que, igual que, tal como, temporales, mientras, luego, que, en cambio, en cuanto, finales, que, para qué, a fin de que. Veamos algunos ejemplos. Mira, tenemos aquí, mira, de las completivas. Espero que haya recibido mi carta. De las condicionales. Estudiaré toda la noche, y aquí va la condición. Si no me quedo dormido. Tienes que estudiar porque es el único modo de aprobar. Mira, en consecutivas. Te escucharé aunque tengas sueño. Consecutivas. Me fue muy bien en el examen, tanto que el profesor me felicitó. Hilativas. Te llamaré por el teléfono luego de almorzar. Comparativas. El auto de Juan es más grande que el tuyo. Temporales. No utilices tu teléfono mientras conduces. Finales. Abrígate para que no tengas frío al salir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos ahora a reconocer cuáles de esas palabras entonces son conjunciones. A ver, recuerda, ¿cuáles son las conjunciones? Claro, ¿será entre? No es una preposición. ¿Será contra? No es una preposición. De preposición. Más, sí, más. ¿Será como? Claro. ¿Será durante? No, porque es una preposición. ¿Será pues? Sí. ¿Será con? No, porque es una preposición. Para una preposición. Esto es un adverbio de cantidad. ¿Será o sea? Sí. Muy bien. Vamos ahora a resolver algunos ejercicios. Aquí nos pide que subrayemos la preposición mal empleada y luego reemplácela por una adecuada. Aquí en esta oración, ¿cuál preposición está mal empleada? Mira, lo hizo en memoria a su abuelo, en memoria. Aquí está mal empleado esta preposición en. ¿Qué debería de decir? Lo hizo en, perdón, acá está mal empleada la preposición a. Lo hizo en memoria a su abuelo. O sea, está mal utilizar esta a para unir materia, ¿no es cierto? Acá, ¿qué debería de decir? En memoria de su abuelo. Entonces aquí vamos a ver que la de unía se refería a materia en particular, ¿sí? 2. Actuaremos de acuerdo a lo dicho. Ya, esto está bien. 3. Siente desprecio a la ley. ¿Será correcto decir a la? No, ¿verdad? Lo correcto es decir por la ley. 4. Alquilemos una máquina a vapor. ¿Será una máquina a vapor o una máquina de vapor? Mira, alquilamos una máquina a vapor. Fíjate, será de vapor, ¿verdad? Muy bien, corrígelo. Cómprame ese juguete a cuerda. Cómprame ese juguete a cuerda. ¿Está bien? Hazlo a la mayor brevedad posible. ¿Ya? Tenemos un problema a enfrentar. Tenemos un problema por enfrentar. Bajo mi punto de vista, no es lo correcto. Será bajo mi punto de vista, no, ¿verdad? Debe ser desde mi punto de vista. Las que siguen los resuelves tú. Vamos ahora, te voy a ayudar a algunos ejercicios de la página número 122. En la página 122, en el ejercicio número 1, dice de esta manera. Sintácticamente funciona como nexo que une elementos de igual nivel. ¿A qué se refiere? A la conjunción, ¿sí? Específicamente a la conjunción coordinante, ¿sí? Señale lo incorrecto. A ver, ¿cuál será lo incorrecto? A ver, la vamos a empezar de abajo. Señala lo incorrecto acerca de la conjunción, ¿ya? La conjunción no admite morfemas flexivos. La conjunción funciona como nexo coordinante, sí. Tiene significado contextual, sí, de acuerdo a lo que sea el contexto, ¿verdad? Enlaza una oración con otra oración, sí. Es una palabra de inventario cerrado, sí. Entonces, ¿cuál será lo incorrecto? A ver, que las conjunciones no admiten morfemas flexivos. Ese será entonces lo incorrecto. Pasemos ahora a la 3. Las conjunciones se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Coordinantes y subordinantes. 4. Señale cuál no es una clase de conjunción. Mira, cuál no es.
Es ilativa, es copulativa, es distributiva, es adversativa. ¿Cuál no corresponde? Apreciativa. Pasemos a las 5. Elija la alternativa incorrecta. A ver, ¿las conjunciones explicativas expresan opción? No, no es cierto. Entonces es incorrecta, porque las conjunciones que nos expresan opción justamente son las disyuntivas, las que cuyas están formadas por las palabras o y u. ¿Sí? Muy bien, entonces automáticamente la A es incorrecta. Por lo tanto, las conjunciones ilativas sí dan ideas de consecuencia, las conjunciones adversativas dan idea de oposición, las distributivas sí indican alternancia y las conjunciones copulativas sí indican unión. 6. Determine si son o no correctas las siguientes expresiones. A ver, ellos son únicos e inteligentes. Es verdadero, ¿no es cierto? Es correcto. La mesa es de madera y hierro. ¿Es correcto o incorrecto? Claro que es correcto, ¿no? Y de hierro, puedo decir, y hierro, ¿no? Observó moléculas de iones. No puedo decir y iones porque habría un sonido cacafónico, ¿no? Entonces es correcto. Reconoce diptongos y hiatos. E hiato se dice y hiatos, está bien dicho también, correcto. Pasemos ahora aquí en la 7. Señale la alternativa que presenta una locución conjuntiva adversativa. Entonces, que me da idea de contrariedad. A ver, que lo haga Juan, ya que ese ya que una, es una conjunción hilativa, ¿no? Consecutiva, ¿no? En caso de que nos quedemos dormidos, apaga las luces. Acá no, en caso de que, entonces esto no corresponde, no, no hay una conjunción adversativa, ¿no? Esto es de consecuencia, ¿no? Saldremos temprano, así que no habrá más tiempo, tampoco no me da idea de adversativa, ¿no? Ya te relajaste lo suficiente, de manera que empiece a estudiar, tampoco, a ver aquí, saltó varios metros, sin embargo, no logró el primer puesto. Aquí sí, ¿no es cierto? Mira, saltó varios metros, y aquí está la conjunción adversativa, ¿no? Sin embargo, muy bien, esta es la respuesta, la E. En la 8 tenemos que identificar las opciones que evidencian uso incorrecto o correcto del conector subrayado. A ver, no sé si la jarra es de latón o hojalata, la O. Latón o hojalata, está bien, ¿no es cierto? A ver, no sé si la jarra es de latón u hojalata sería. Entonces, incorrecto. Tengo muchos libros y videos de cocina. Es correcto. Creo que ella es enfermera u odontóloga. Incorrecto. Había dos o más policías en la puerta. Correcto. Padres e hijos fueron a la excursión. Correcto. Muy bien, jovencito, esto es todo. Ya nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídate.